La emboscada a militares del pasado viernes 30 de septiembre en la entrada norte de Culiacán, Sinaloa, en la que perdieron la vida 5 militares y 10 más resultaron heridos, vuelve a tomar importancia después de que la periodista Anabel Hernández investigó durante 2 años la tragedia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La verdadera noche de Iguala es el título de un libro que, en la conclusión de Hernández, el ejército forma parte del grupo de asesinos que dio muerte a los normalistas. 2 autobuses llevaban una carga de heroína con valor de $2 millones. El ejército, por conducto del 27 Batallón y por orden directa del jefe de plaza de Iguala, encabezó la operación para tratar de rescatar la droga. El ejército también le disparó a los normalistas. Se encontraron cartuchos calibre G3 en el lugar de la supuesta ejecución que solo usa el ejército. La imagen que el ejército intentó lavar en Sinaloa con la emboscada sufrida por sus militares y un mes después el enfrentamiento entre la milicia y miembros del grupo de pistoleros Los Antrax, en la que perdieron la vida 3 pistoleros, otros 3 resultaron heridos y 3 más fueron detenidos, ha quedado como simple anécdota. Las declaraciones vertidas por la periodista de que el 27 Batallón estaría en la nómina del narco y de que los militares forman parte del sicariato de grupos delictivos, vuelve a poner por los suelos la imagen y honorabilidad de dicha institución. Sinaloa se perfila como el primer estado de la República en militarizar sus policías a partir del 1 de enero de 2017. Ante la desesperación e incapacidad del gobierno federal, la militarización de las policías pareciera la única solución, pero dicha solución se podría convertir, debido a la podredumbre que sufren todas las instituciones en México por la corrupción, en un verdadero suicidio. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y le doy una cordial bienvenida a esta mesa de análisis que le hemos llamado En Retrospectiva. Estamos mandando la señal desde Culiacán, Sinaloa, acá en el Pacífico mexicano, un estado que está a punto de cambiar su gobierno y que aquí se han dado varias cosas importantes, como aquella emboscada del 30 de septiembre a militares que dejó secuelas muy importantes, sobre todo a nivel nacional. Hoy vamos a platicar de un libro que acaba de sacar la periodista Anabel Hernández, quien, según ella, dice que después de 2 años de investigación va a revelar lo que pasó realmente en Iguala en la muerte de los 43 normalistas de aquel estado. El libro se llama La verdadera noche de Iguala y hoy vamos a platicar de ello porque creemos que es muy importante ver qué es lo que dice esta periodista, qué dice su libro, qué dice su investigación y qué es lo que pasó ese 30 de septiembre aquí en Culiacán, en donde, bueno, pues medios de comunicación, sobre todo nacionales, empezaron a difundir todo lo que tenía que ver con el ejército, todo lo que hace el ejército en la lucha contra el narcotráfico, y todavía no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó ese 30 de septiembre. Hoy aquí lo vamos a analizar desde el punto de vista de acá de Sinaloa. Para ello le presento a mis amigos y compañeros, a quien también saludo, Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por seguirnos. Y Martín Durán Romero. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por el YouTube. Mire, según la periodista Anabel Hernández, después de 2 años de investigación, saca un libro que titula La verdadera noche de Iguala. Ella, según su investigación, confirma que 2 autobuses llevaban una carga de heroína con valor de $2 millones y que el ejército, por conducto del 27 Batallón y por orden directa del jefe de plaza ahí en Iguala, este batallón encabezó la operación para tratar de rescatar esta droga. Según Anabel Hernández y su investigación, dice que el ejército también le disparó a los normalistas, pues se encontraron cartuchos calibre G3 en el lugar de la supuesta ejecución que solo usa el ejército. Para poder entender esto de manera más importante, vamos a ir a unas imágenes, a un video donde le hacen una entrevista a esta periodista y ver qué es
y oír qué es lo que dice acerca de este acontecimiento tan lamentable. Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos 2 autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de $2 millones. ¿Quién disparó? De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el ejército. Ya hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino Santa Teresa, donde fueron atacados el camión de los avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez. Yo hice solicitudes de información a la Sedena, preguntando, bueno, a lo mejor estos cartuchos de la fábrica de cartuchos, tú o yo, cualquier aficionado puede ir a comprarlos, sobre todo si son del calibre G3, que es la arma que esa noche portaba el ejército. Los únicos que portaban esa arma, porque la Policía Federal, la PGR y la policía municipal tenían otro tipo de calibre y de armas esa noche. Bueno, los únicos que portaban G3 esa noche era el ejército. Los cartuchos que se encontraron ahí, al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G3. Estos cartuchos en el culote, en la marca del culote, de la bala, venía fábrica de cartuchos. Yo hago la solicitud a la Sedena y me dice, nadie puede adquirir esos cartuchos, solo los usamos el ejército. Entonces, lo que yo me encuentro, la versión que yo encuentro es que el capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener los autobuses. Supuestamente no había ninguna intención de dañar a los estudiantes. Se sabía que eran estudiantes. El capo sabía que eran estudiantes. ¿Y por qué la agresividad y la brutalidad del ataque? La intención, si solo querían recuperar la droga. De acuerdo a esta versión, la única intención era parar los autobuses, acomodar el lugar, eso sí, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos 2 camiones, algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que está tratando de recuperar en las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento. Bueno, pues acabamos de escuchar a esta periodista que, como siempre, causa polémica y muchísimo ruido en las investigaciones que hace. Según ella, como usted lo acaba de escuchar, bueno, pues el ejército también habría asesinado a estos estudiantes, y según lo que dice es porque estaban a las órdenes del narcotráfico que opera en aquella entidad. Creo que es un caso muy importante, un caso lamentable, y sobre todo que debemos de poner mucha atención los medios de comunicación en definir cuál es la realidad de la ficción y poder entender qué es lo que está pasando con la milicia actualmente y con el gobierno de la República, que pues parece ser que no quiere hablar acerca de lo que Anabel Hernández señala en su libro. Alejandro, pues creo que es una bomba pues importante, en el sentido de que ella dice que lo que pasó, ella lo puede sostener jurídicamente con papeles, documentos que ella ha encontrado e información de muchísima gente que ha estado involucrada en ese caso. Esto creo que vuelve a rebotar acá en Sinaloa, porque después de lo que pasó ese 30 de septiembre, pues parecía que el ejército había vuelto a esa imagen de defensores, a esa imagen de que puede sacrificar hasta la vida por buscar el bienestar del pueblo. Ahora que Anabel dice que ellos estaban a la orden del narco, creo que vuelven a dejarlos, pues si no noqueados, sí con un muy buen derechazo en plena mandíbula. Si Anabel logra documentar y probar esto, creo que sí, la historia sobre Ayotzinapa daría un vuelco enorme. Recordemos que este caso ya marca el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como el movimiento del 68 marcó al presidente de aquella época. Entonces, la verdad histórica estaría emergiendo de una manera distinta como el gobierno nos la cuenta, y tendrían razón los familiares de los desaparecidos, los estudiantes desaparecidos, señalando al gobierno, todo el tiempo señalando al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en efecto, otra vez el ejército vuelve a aparecer en una historia
contraria a la función que tiene de proteger a los mexicanos, estaría atentando contra la vida de muchos mexicanos en este caso. Y no es nuevo. La historia del ejército ha estado marcada por hechos de arbitrariedad, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y recordemos muy concretamente los años 70 en Sinaloa con Operación Cóndor, donde todavía no se borra esa huella que dejó en la serranía, donde hay mucha gente que todavía recuerda cómo atropellaban los derechos civiles, cómo causaban homicidios, cómo violaban a jovencitas, cómo cometían una serie de atrocidades que todavía, insisto, no se olvidan. Entonces no sería nada nuevo lo que estaría descubriendo Anabel, pero sí sería algo sorprendente y algo histórico que lograra ella vincular al ejército con los hechos de Ayotzinapa. Entonces caería por completo, se desplomaría la confianza en la institución militar, que creo yo que según los sondeos, antes del gobierno de Peña Nieto el 90% de los mexicanos confiaba en el ejército y a estas alturas van un 70% nada más de los mexicanos que confían. Esto vendría a mermar mucho la credibilidad que se tiene en las fuerzas castrenses. Martín, habla Anabel de que el jefe de plaza de esta zona dio orden directa de que fueran más que por los estudiantes, por los 2 camiones que tenían una carga de $2 millones en heroína. Esta sociedad que se da siempre entre narcotraficantes, políticos, empresarios, o en este caso el ejército, pues viene no a revelar algo nuevo, pero sí a detonar que detrás de cada desgracia casi siempre están estos vínculos de mafias unidas entre el ejército y, por ejemplo, en este caso, los narcotraficantes. Pues hay que recordar también el caso de la Operación Cóndor aquí en Sinaloa en el 2006, si mal no recuerdo, el 42 Batallón de Infantería que estaba en ese tiempo en Guamúchil, no sé si todavía sigue ahí, pero bueno, ese batallón estaba ahí, fue deshecho porque creo que alrededor de 40, 50 miembros de este batallón fueron encontrados que tenían vínculos o recibían dinero de los narcotraficantes, porque ese batallón es el que sube hacia Badiraguato, ¿no? Que es la cuna ahí de muchos capos aquí en Sinaloa. Y también el 101 de Tamazula también fue movido de la zona de Durango, también por ser encontrada específicamente en ese tiempo con la gente del Chapo Guzmán. Entonces, siempre el ejército se ha visto de alguna manera empañado en este tipo de circunstancias. Ahora, el asunto es que lo que se ha publicado ya desde hace tiempo es que fue el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien pidió que se cancelara en torno a los hechos de Ayotzinapa la investigación, ¿no?, en contra de la milicia que está en esta zona. Por lo tanto, la poca información que existe que fue publicada por el Universal, la averiguación previa a los documentos, los partes informativos, mínimamente ahí había sí, en lo que se consigna de manera oficial, una investigación por demás alterada, sucia, que pues... Esa verdad histórica. Sí, esa verdad histórica que realmente no... Nadie en convención. No, y los que pueden ver el expediente que ya después la PGR hace público, pues se puede ver todo desilvanado, todo deshilachado, ¿no? Parece que lo hizo un Ministerio Público de Culiacán, ¿no? Porque también así trabajan, ahí le meten y luego le sacan, torturan gente y luego quitan las declaraciones. Eso no es un cochinero que hacen, ¿no? Ese es el principal problema de la administración de justicia aquí en México, ¿no? Y el asunto es que el ejército en los documentos, al menos de la averiguación previa, que también Anabel habla en el libro, pues no lo tocan, ¿no? Jamás lo tocan. Creo que es la primera vez donde existe un señalamiento y bueno, yo creo que es hora de que de nuevo se abran las investigaciones y se investigue realmente. Yo ahorita a Peña Nieto lo veo en el ánimo de que ya se va, ya su caso ya quedó cancelado, Ayotzinapa, ahí nos vemos, ¿no? Se lava las manos y como que el gobierno, tengo la sensación de que ellos dicen, ya cumplimos, ¿no? Es una situación ya dada esto de que esa verdad histórica, aunque nadie la creyó, aunque es muy, en algunos
casos una falacia, así se va a quedar. No se podría mover esta investigación si es que Anabel Hernández, como tú lo comentaste, tiene los elementos jurídicos como para decir los militares, como dice con las armas estas G3, dispararon a los estudiantes y fueron también parte de los asesinos. ¿Eso no podría cambiar esa verdad histórica? Claro, claro que sí. En la medida en que salgan a la luz pública elementos contradictorios a esa verdad histórica, como está haciendo Anabel y como seguramente van a empezar a salir una vez que Peña Nieto deje el poder, como dice Martín, va a dar un giro, va a dar un vuelco, ¿no? Esta historia trágica, leyenda negra de México, va a ser conocida tal cual fue, y creo que corresponderá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la misma Organización de las Naciones Unidas, a hacer presión para que se haga justicia contra quienes hayan sido militares o civiles. ¿Esto de Anabel será un martillazo, el último martillazo en el ataúd de Peña Nieto? En este aspecto de... No. Quedan muchos martillazos todavía para que quede bien sellado el ataúd. Creo yo que la importancia de esto es que surge en un momento en que el Legislativo Federal está proponiendo, está analizando una ley de seguridad interior, se le llama, donde al ejército se le otorgan atribuciones para hacer tareas de seguridad pública en las calles, ¿no? Recordemos que no es función actualmente, ninguna ley mexicana le reconoce al ejército el andar patrullando, hacer patrullaje. Aunque de facto lo hace, ¿no? Hacer labores de seguridad pública, aunque lo hace recordemos, desde el 2007, cuando inicia el gobierno de Calderón, lo sacan abiertamente, veladamente hacia las calles, bajo el argumento de que no hay policía que pueda contra el crimen organizado. Y también hay que ver, ¿no?, la dimensión de esto. Si el ejército llega a deteriorarse en su imagen, en su credibilidad o en su confiabilidad, no nos quedaría absolutamente ya ninguna otra corporación policíaca o militar que pudiera garantizar seguridad en México. Entonces, creo que es la última carta que tenemos en materia de combate al crimen organizado, o sea, a la alta delincuencia, ¿no? Si el ejército llega a desprestigiarse tanto, pues yo no sé quién va a cuidar a este país. Y Martín, ya aterrizando esto de Anabel, que está hablando de esta colusión entre narcos y militares, aterrizándolo aquí en Sinaloa, lo que pasó el viernes 30 de septiembre en la emboscada aquí a la salida norte de esta ciudad de Culiacán, en donde pierden la vida 5 militares, 10 más son heridos, y después de eso viene toda una embestida de medios de comunicación, principalmente Televisa y los medios que están afines al gobierno federal, en tratar de maximizar la imagen del ejército y agarrar a Sinaloa como una especie de laboratorio para ver hasta dónde le pueden sacar provecho, desgraciadamente, a ese acontecimiento tan trágico. Y durante 15, 20 días no se hablaba de otra cosa a nivel nacional que de la gran labor que hace el ejército en el combate a las drogas, de que da la vida por la población, pero nadie dijo si el Kevin cuando estaba en la sierra había otros muertos, qué tipo de balacera se suscitó allá, por qué lo traían casi escondidas, cómo es que los emboscaron, quiénes los emboscaron. O sea, no se habló absolutamente nada más de lo bueno que era el ejército en el combate al narcotráfico. Sí, claro, no, pues se trató de aprovechar la tragedia al máximo para sacar dividendos en el asunto de imagen, publicidad, ¿no? Es cierto que también a la par de que el ejército ha sufrido emboscadas en Sinaloa, pues yo creo que las estadísticas en las comisiones de derechos humanos también nos habla que es una de las autoridades federales de las que más se queja la ciudadanía, ¿no? Por esto que contamos sobre las violaciones a los derechos humanos, en el modo en el que actúan hacia los civiles,
Muchas veces los mismos militares tratando de justificar de que son delincuentes y por lo tanto no aplican ellos el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, más o menos lo que opina nuestro hijo pródigo de Escuinapa también en torno a los derechos humanos. Para ellos siempre, para este tipo de autoridad que ejercen, digamos, una ley de excepción de facto, porque pues así es, ellos pueden entrar a tu casa sin ninguna orden, sin el más mínimo respeto a las normas legales que deben de seguir para revisar una casa. Ellos siempre los derechos humanos es un dique con el que tocan y les molesta. Sin embargo, sí lo hay, así como si hay militares que me ha tocado conocer y casos que me ha tocado, que me han contado, que realmente respetan las normas institucionales y tratan de hacer un buen trabajo, así también existen los otros, como existe el policía que está del otro lado y el policía honesto que también trata de hacer buena chamba. No hay que satanizar tampoco, pero el asunto es que este tipo de cosas, como las de Ayotzinapa, como los casos aquí en Sinaloa donde también se habla de corrupción dentro de las filas del ejército, también existen y hay que hablar y hay que señalarlos, ¿no? Al final de cuentas yo creo que la publicidad que se les dio después del ataque del 30 de septiembre, ahí quedó, ¿no? Creo que ahora lo que siempre un escándalo lo termina sepultando otro y al final de cuentas pues lo que prevalece es la impunidad, ¿no? Porque no se supo absolutamente nada de la investigación, si es que se está realizando. Debemos de pensar que sí, ¿no? De quién ejecutó ese operativo, esa emboscada, y de que el ejército, pues se supone que no nada más debe de aplicar la violencia en el sentido de las armas, sino también debe de tener algún sistema de inteligencia, ¿no? Que vaya a la par con esta violencia y que quizás sea por encima de ir y balacear, pues esta parte inteligente para ir y agarrar a quien quieran agarrar, quizás sin utilizar la violencia, ¿no? Sí, creo yo que se está buscando una especie de justificación o de crear las condiciones para que el ejército ya veladamente, abiertamente entre a la seguridad pública, ¿no? Ya está, lo sabemos que ya está. Lo vemos en las calles, lo vemos cateando casas, lo vemos deteniendo a algunos delincuentes, lo vemos balaceando a algunos inocentes. Ya están las tareas de seguridad pública. Solo que ahora le falta cuadrar el círculo, ¿no? O sea, cómo mantenerlo ahí. El ejército yo creo que va a seguir en las calles y va a estar de manera ya legal en las calles y que en Sinaloa, yo presiento mucho esto, se va a quedar. Que se va a quedar en Sinaloa y más en este sexenio o cuatrienio y fracción que viene, va a ser el que tome la batuta de la seguridad pública. Sí, ya se habla hay de un militar para uno de los cargos de seguridad pública. Sí, hay indicios de que así va a ser. Ese es, digamos, una réplica de cuando entra Calderón a nivel federal, que empieza con el operativo Michoacán para quitar, según él, todo esto del narcotráfico y todo lo que tenía que ver con la violencia en ese estado, y que pues ahora sabemos que no funcionó, y nada más no funcionó, sino fue un desastre. En este caso, Sinaloa empezaría a nivel nacional diciendo, bueno, vamos a militarizar las policías, nosotros somos los primeros en hacer eso. Creo que sí. Yo creo que después del fracaso de los mandos únicos, del famoso mando único que nunca se implementó en realidad como debió de haber sido, lo que sigue es ya los militares en la seguridad pública. Estamos en un país donde no hay guerras, donde nuestras tropas no se movilizan para cuestiones bélicas, excepto que Donald Trump nos declare alguna guerra por ahí, pero creo que lo van a sacar ya de los cuarteles definitivamente y lo van a poner en la calle a los militares, ¿no? Pero se ha visto que no, yo creo que los ejemplos que hemos tenido suficientes es que realmente no es lo que se ocupa para combatir el narcotráfico, lo que se ocupa realmente es generar las mejores condiciones para un país, para una ciudadanía, y se requiere obviamente combatir lo que es la raíz, El lavado de el lavado de dinero. Pueden llenar de militares las calles,
pero si no combaten desde donde se está generando el narcotráfico, va a ser un cuento es un cuento Como de dice nunca Buscaglia, acabar, ¿no? ¿no? Nada más hay que darle seguimiento al dinero y con eso yo creo que habría un Bueno, de gran todos modos, avance. A eso me refiero con lo de de todos inteligencia modos militar. se requiere una fuerza pública, Ah, ¿no? no, Se requiere claro. una fuerza pública y ninguna corporación federal o estatal, mucho menos municipal, están preparados para esto, totalmente ineptos. Es una falacia, mira. Ahí tenemos la calificación de nuestras policías, reprobados en su mayoría, pero insisto yo, es la última carta que se puede jugar el gobierno federal y los gobiernos estatales en este caso para combatir el crimen organizado, ¿no? Ya la cuestión del lavado de dinero que compete más a Hacienda, a dependencias dirigidas por civiles, pues no le entran, ¿no? Como no le entran. Bueno, creo yo que ya en lo del 30 de septiembre en Culiacán ya cumplió el objetivo, ¿no? A ellos no les interesa, a los militares, ni al gobierno, ni a las autoridades. Y va pegado con lo del 30 de octubre, de aquel enfrentamiento donde también murieron 3, según pistoleros, 3 pistoleros de los Antrax, 3 más fueron detenidos y 3 Sí, pues digo que yo creo que esa hospital. fase ya se cumplió, ya se cubrió, y lo que menos nos interesa es que se haga justicia, encontrar a los responsables, ¿no? Finalmente se capitalizó el hecho, tratando exactamente de levantar un poco el rating, la imagen de los soldados, pero este capítulo yo lo veo cerrado. Dicen que ya vienen convoyes e investigadores militares a la sierra a capturarlos. ¿Dónde está el Kevin, por ejemplo? Nunca se supo dónde estaba el famoso Kevin, o fue un personaje inventado ahí, de artificio. Entonces, es lo que yo veo, ¿no? Veo yo que el ejército viene a hacerse cargo ya abiertamente y ya con un marco legal definido a tareas de seguridad pública. Martín, bien dicen eso, que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? O sea, esto del Kevin, que nadie lo conocía, que se hizo famoso ahí, que después decían que eran los chapitos, los del atentado, que inclusive que también Aureliano Félix, y todo esto que se dispersa como pólvora ahí de esta mitomanía que de repente se da, influye para determinar el grado de complicidad que hay entre los militares y los narcos, o en algo sirve para decir si hay una separación. O sea, si hay una separación, o ahora que las policías se militaricen, pues ¿a favor de quién es? ¿A favor del narco o de la ciudadanía? Pues yo recuerdo en los 80, ¿no? El rancho El Búfalo de Caro Quintero y Don Neto, quien lo cuidaba, ¿no? Eran militares. Entonces, no va a cambiar nada realmente si se llega a militarizar, porque no se va a atacar otros Porque francos, Martín, ¿no? y Alejandro, tendríamos que tener muchísimo cuidado. Lo que tú estabas comentando, y se lo comento a usted, es la última carta que nos queda. Sí. Si la sacamos y esa última carta se nos pudre por el tamaño de corrupción que tiene el país en todas sus instituciones, ¿Qué más queda? ¿ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a ir a decir a los narcos o al crimen organizado que nos ayude a poner orden? O sea, eso yo creo ya que en Culiacán ya hay una manifestación ya hay en ese sentido, ¿no? Que manifestaciones están pidiendo a en los ese narcos que sentido, los ¿no? cuiden. A usted que nos escucha en otra parte del país, aquí en Sinaloa, ya en redes sociales, hay manifestaciones de la ciudadanía en que le pide apoyo al narco de la localidad, al jefe que está, por ejemplo, en el cártel de Sinaloa, a que le ayude a la gente a poner en paz a pues todos estos malandrines, todo esto que está pasando, tanto del gobierno como de las bandas de aquí, que no dejan, pero casi ni un respiro a la ciudadanía. Aquí en Sinaloa ya está ocurriendo eso. Pero si nos jugáramos esa carta, Martín, hay mucha probabilidad, poca probabilidad o no hay probabilidad de que perdamos. Claro que sí. De manera de conclusión, yo digo que no es necesario ya meternos con una militarización, porque también está lo de los puertos, ¿verdad? De militarizar también todos los puertos. No es necesario, el asunto es trabajar contra la corrupción de manera directa. No hay otra manera. Esta carta que mencionas, yo creo que sí, es decir, lo único que va a provocar, si no se refuerza realmente las conductas de los militares,
vamos a terminar perdiendo, ¿no? Entonces, y no nada más es la milicia, es la sociedad también, ¿no? Porque se supone que son ellos los que tienen que dar esta seguridad pues a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál sería tu comentario final, Alejandro, acerca de esto? Sí, va en el mismo sentido de que el gobierno debe de meterle muchos recursos, mucha voluntad política a ordenar, a meter orden a los cuerpos policíacos, ¿no? Primero, una policía eficaz, honesta, y una policía que esté debidamente capacitada para hacer labores de seguridad pública. Es muy peligroso en un país como México darles tanto poder a los militares. Darles la seguridad pública, ponerla en sus manos, podría desatar alguna ambición, alguna seducción por tomar por completo el control del país. Esa sería mi conclusión. Y la mía también va por el estilo. Yo creo que esto de meter a los militares a patrullar y todo esto, pues nos estamos realmente como una especie de ruleta rusa. Si no paramos la corrupción, si las instituciones siguen pudriéndose desde sus bases, no creo que haya ningún salvamento para esto de las policías militares. Creo que nos estamos casi jugando la vida en esto, porque al sacar a los militares a las calles, bueno, pues cualquiera se puede encontrar en la esquina con un enfrentamiento que le toque una bala perdida y que sea uno de los últimos días de su vida. Creo que se debe de fortalecer más el Estado de Derecho, pero pareciera que ya no tiene más el gobierno federal más que decir, bueno, que entre quien entre, pero yo ya me quiero deshacer de la responsabilidad que le toca. Todos en esta forma estamos implícitos en tomar decisiones, cada quien desde donde esté. La ciudadanía es importantísimo que se manifieste. Nosotros hacemos este tipo de programas para que usted agarre la información que crea importante y haga conciencia al tomar cualquier decisión que quiera hacer. Le agradezco, le pido que entre a nuestras redes sociales y no se pierda nuestro próximo capítulo. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego.